El milagro poderoso de Jesús destruye el demonio y atrae la luz divina. En un pequeño pueblo, donde el viento susurra secretos oscuros y las sombras parecen cobrar vida, una mujer de fe se alza como faro en la oscuridad. Miriam, la pastora, recorre cada rincón del pueblo con un brillo en sus ojos y una convicción en su corazón que podría encender llamas. Desde hace semanas, el miedo se apodera de los habitantes. Pesadillas aterradoras atormentan sus noches. Seres sin forma parecen acechar en cada esquina, y los rumores sobre maldiciones vudú llenan el aire. La vida ha cambiado, el pánico se siente en cada hogar, y Miriam sabe que es hora de actuar. La iglesia, normalmente un refugio, ha sido el epicentro de la ansiedad. Allí, en la penumbra del templo, Miriam ha convocado a su congregación para una serie de oraciones de 21 días. Invocaremos la protección divina, dice con voz firme, alzando su Biblia al cielo. Reúne a sus fieles y recita los Salmos 91 y 139, la iglesia. Sin embargo, no están solos en esta lucha. De entre la niebla, Elías, un antiguo adversario de Miriam y un falso profeta, llega con una sonrisa en su rostro y veneno en su corazón. Veo que aún crees en cuentos de hadas, Miriam. Se burla, mientras los murmullos de la congregación se tornan en murmullos de desconfianza. Cada palabra suya es como un eco frío que reverbera entre las paredes de la iglesia. ¿Quién es realmente Elías? Su presencia no es más que una bruma amenazante que busca consumir la luz que Miriam intenta avivar. Con cada noche de oración, las manifestaciones del mal se hacen más intensas. Los sueños se convierten en pesadillas vívidas, esas que sacuden al alma. Miriam, angustiada, intenta encontrar respuestas, y en una de esas noches oscuras, recibe una revelación. La maldición que ha afectado a su familia por generaciones tiene raíces profundas, más allá de lo que cualquiera podría imaginar. Pero mientras rompe algunas cadenas, una batalla aún más feroz estalla. La última noche de oraciones llega, cargada de expectativas pero también de temores. Miriam siente que el aire se electrifica, como si el universo estuviera conteniendo el aliento. Un estallido de luz llena la iglesia en un instante sagrado. Las manos temblorosas de la congregación se unen en oración ferviente, mientras Dios, en su infinito poder, responde. Aquellos tocados por el vudú empiezan a sanar, se sienten ligeros, liberados. La iglesia estalla en júbilo, celebrando su victoria. Pero mientras las risas resuenan y los abrazos aplastan el miedo, Miriam no puede evitar mirar hacia la sombra, que aún permanece. El desafío de Elías no ha terminado. ¿Realmente han sido liberados, o hay más sombras acechando en su camino hacia la auténtica paz? Oye, antes de continuar con esta increíble historia, tengo que darte una advertencia importante. Muchos suscriptores han reportado que YouTube canceló sus suscripciones sin previo aviso. No quiero que te pierdas ningún contenido exclusivo que esté por llegar. Y ya que estás ahí, deja ese poderoso like. Me ayuda muchísimo con el algoritmo. Y dime en los comentarios, ¿desde qué ciudad lo estás viendo? Me encanta conocer a cada persona increíble que forma parte de esta comunidad. Tu participación marca la diferencia. Interactuemos. La iglesia resuena con un eco de júbilo, pero en medio de las risas, el corazón de Miriam tiembla. No todo está bien. Algo oscuro aún se cierne sobre ellos, y no puede quitarse la sensación de que Elías sigue jugando con las sombras. De repente, un grito desgarrador corta el aire. Es Sofía, una de las más jóvenes de la congregación. Su rostro, usualmente iluminado por la fe, ahora está pálido como el papel. Miriam, algo me atrapa, grita. Su voz es un chillido ahogado. Se aferra al altar, como si la madera pudiera protegerla de lo que sea que la acecha. Todos se vuelven hacia ella. Sus miradas son un mar de pánico. Miriam corre hacia Sofía. Su mente se llena de preguntas. ¿Qué ves, hija? Cuéntamelo, implora. Pero las palabras de la joven son ininteligibles. Un murmullo aterrador que suena, a que no habla de este mundo. Las luces del templo parpadean, y una ráfaga de viento helado sacude las velas, apagándolas de un soplo. Y allí, en la penumbra, Miriam siente que la temperatura baja.
Alguien más llegaba, algo más, un frío que raspa la piel, como el aliento de un espectro. La angustia de la congregación se transforma en alaridos a medida que una sombra se desliza entre ellos. Miriam, ciega de determinación, grita. Sofía, cierra los ojos, aférrate a la luz de Dios, pero lo que ocurre después desgarra el tejido de la realidad. De la oscuridad surge una figura, no es Elías, ni una criatura demoníaca. Es un hombre, familiar y distante, es su hermano, Samuel. Su tono es sombrío, plano. He venido a advertirte, dice con una voz que resuena como un eco de lo que una vez fue. La conmoción golpea como un rayo. Samuel. El hermano que Miriam pensaba muerto, perdido en un accidente hace años. Ella cae de rodillas, la incredulidad se apodera de ella. ¿Cómo es esto posible? Susurra, las lágrimas brotan ante el impacto, ese dolor crudo que nunca se había ido del todo. El murmuro de la congregación se intensifica. Cada mirada está fija en Samuel. Él pasa la mano por su rostro, revelando marcas de un pasado oscuro. He estado atrapado en el mismo abismo que nos perseguía, confiesa, mientras Elías observa desde la esquina, una sonrisa críptica resplandeciendo en su rostro. Ellos han manipulado todo, Miriam. Nunca fuiste la elegida, sino la prisionera. Miriam siente que el aire se espesa. Cada palabra de Samuel es como un martillo que descompone su mundo. La fe que había sostenido la iglesia, su misión, ahora se volcaba en la incertidumbre. ¿Cómo podría ella ser una prisionera? ¿Por qué Elías le había mentido sobre todo? Los murmullos se convierten en caos. La verdad está tan cerca, accesible, pero la luz de Dios que había estado sosteniendo se siente lejana. Miriam, escúchame. Las pesadillas son solo el comienzo. El mal está más cerca de lo que piensas. Y no soy el único que regresa, advierte Samuel. Cada palabra resuena como un llamado de alerta. Ya hay un sacrificio en camino. Las miradas se cruzan, la tensión se vuelve palpable. ¿Qué significado tenía eso? La congregación está al borde del pánico. Miriam tiene que actuar, pero su mente lucha entre lo que ha creído y la nueva realidad que surge ante ella. El temor crece, mezclándose con el amor y la traición. En ese instante, una de las velas vuelve a encenderse. La luz parpadeante crea un contraste entre la sombra y la claridad, y Miriam se da cuenta de que su batalla ha tomado un giro inesperado. La iglesia tiembla, y el futuro queda colgando de un hilo, mientras un nuevo capítulo de esta historia se despliega, lleno de traiciones y luchas que aún tienen que revelarse. La iglesia permanece en un silencio sepulcral, mientras el rostro de Miriam busca respuestas en el de su hermano, Samuel. Las palabras de advertencia flotan en el aire, pesadas como el secreto que habían llevado durante años. Miriam, no eres quien piensas que eres, susurra Samuel. Y la congregación, que había estado al borde del desespero, se queda sin aliento. El pánico comienza a nacer entre los fieles. Sus miradas aterrorizadas se mueven de Samuel a... Con cada palabra, Miriam siente cómo el suelo se abre debajo de sus pies. La verdad que había abrazado, sus enseñanzas, esas oraciones fervorosas, todo se siente como un engaño. Samuel, por favor, ¿qué significas? Logra articular, su voz quebrándose bajo la presión de las revelaciones. Con un gesto de su mano, Samuel calma a los presentes. El mal no solo está en el pueblo, está dentro de ti. La oscuridad que perseguimos siempre ha estado en nuestra sangre. Lo que creías que eran visiones de fe, son ecos de una maldición que se alimenta de nuestra historia familiar. Sus ojos son dos abismos de dolor y desesperación. Mi atrapamiento fue solo el comienzo. Alguien está manipulando nuestras sombras. Elías se ríe nuevamente. La siniestra melodía de su risa retumba en la iglesia, como un trueno que aleja la esperanza. ¿De verdad crees que esto se trata de salvar a tu familia? Todo esto es una perdición, un acto de debilidad. Despierta, mujer. Grita, sí eco resonante, cargado de desafiante desprecio. En medio de la confusión, una explosión de luz eléctrica ilumina el templo. Las velas parpadean como si la misma esencia divina intentara interceder. En ese instante, la puerta de la iglesia se abre de golpe y un viento gélido atraviesa la sala.
helando la sangre de todos los presentes. Desde la oscuridad que envuelve el exterior, una figura más irrumpe en escena. Esta vez un hombre joven, con una mirada desquiciada. Su voz es un aullido desgarrador. No está bien, no está bien, clama, mientras los ojos de la congregación se agrandan de horror. La sorpresa se convierte en caos. Aquella figura grita palabras ininteligibles. Pero su llegada es más que un susto. El sacrificio, grita, y en ese momento Miriam siente que el suelo también tiembla bajo sus pies. Las luces parpadean frenéticamente y el aire se vuelve irrespirable. Miriam, el sacrificio ya está en marcha, la luna llena, el portal se abrirá. Instintivamente, Miriam giró su mirada hacia Samuel, buscando una respuesta. Pero la verdad es muy diferente de lo que podía imaginar. La cruel revelación la abofetea con fuerza. Samuel, al notar la incredulidad en su rostro, susurra: «Tú eres el sacrificio, Miriam. Hicieron de ti el centro de su juego». Solo liberándote se romperá la cadena. Las palabras se clavan en el corazón de Miriam como puñales. De negación, incredulidad y una punzada aguda de tristeza recorren su cuerpo. Ella, un sacrificio. Justo cuando todo parece desmoronarse, una sombra oscura se proyecta detrás de Samuel. Nadie se atreve a respirar. Poco a poco, la figura que aparece es conocida. Es la madre de Miriam, una presencia que debería estar muerta. Miriam, lo siento. Todo esto es por amor. Es una elección, dice, mientras el terror se apodera de todos. Hay un silencio absoluto. Ahora tú decides, añade, una verdad escalofriante sentenciando el espacio entre ellas. Miriam siente que el mundo gira. Las miradas de la multitud se han convertido en un maremoto de confusión y horror. ¿Qué camino tomará? Su fe tambalea mientras una lucha interna surge. ¿Es ella la salvadora o la víctima? La iglesia tiembla con la inminencia de un futuro incierto. En el fondo, una pregunta resuena. Si ella es el sacrificio, ¿qué sucederá con el pueblo si ella no se sacrifica? Las luces se apagan de golpe, y todo queda sumido en la oscuridad. En ese instante, un eco lejano de un murmullo se convierte en un grito, y la historia de Miriam da un giro que podría cambiar todo para siempre. La oscuridad se cierne sobre la iglesia. Un silencio abrumador envuelve el ambiente mientras todos los ojos se centran en Miriam y su hermano Samuel. El peso de sus palabras queda suspendido en el aire, como una nube amenazante a punto de estallar. Miriam puede sentir los latidos de su propio corazón resonando en sus oídos. ¿Un sacrificio?, murmura, la incredulidad colándose en su voz. Pero antes de que pueda procesar la enorme revelación, la figura que irrumpió en la iglesia, aquel joven con mirada desquiciada, grita desesperado: «No es solo ella, todos están en peligro». Las palabras caen como un rayo, y la mirada de la multitud se vuelve hacia el joven. La confusión crece. El portal se abrirá y el sacrificio debe ser en grupo. Añade, mientras su rostro se contorsiona de pánico. La congregación, atrapada entre el miedo y la sorpresa, se revuelca de inquietud. «¿Qué portal? ¿Qué sacrificio?», interroga Miriam. Pero el joven parece atrapado en su propio terror. Han estado utilizando. Todos han sido parte de esto. Desde la sombra, desde que naciste, dice, su voz subiendo en un crescendo asustado. Tú y todos los que están aquí representan una conexión ancestral. El sacrificio debe ser de todos o todos caerán. Una ola de murmullos inunda la iglesia mientras los rostros se vuelven hacia Miriam y Samuel. La verdad se desliza como un veneno dulce. El temor crece. Simón, un hombre mayor de la congregación, se acerca a Miriam. Sus ojos reflejan una mezcla de preocupación y sorpresa. Es verdad, este pueblo no ha tenido paz, no hasta que se complete el ritual de protección. Es ahora o nunca. El terror se apodera de la atmósfera. Una presión aumenta, casi palpable, como si la propia tierra estuviera rugiendo por liberar un secreto oculto. Miriam observa a su hermano. El dolor y la confusión dibujan caminos en su rostro. «Samuel, si todos somos parte de esto, ¿cuál es la verdad aquí?», pregunta. El nudo en su garganta siente como una piedra pesada. Entonces, como un relámpago rompiendo la oscuridad, la figura de la madre de Miriam se eleva de entre las sombras, vibrante,
casi etérea. Miriam, escucha. Lo que te he ocultado por tanto tiempo debe salir a la luz. No solo tú estás en riesgo. Este pueblo ha sido víctima de una antigua maldición que se alimenta de nosotros. Su rostro está marcado por las decisiones difíciles que tomó en el pasado. Soy parte de esta historia, y también el sacrificio. Las palabras resuenan. Un eco devastador. La madre de Miriam, quien creía que estaba muerta, revela un pasado oscurecido por secretos. El sacrificio no es solo físico, es aceptar la verdad que hemos negado por generaciones. Si un alma se ofrece, se romperá la maldición. Si todos se niegan, las sombras devorarán todo lo amado, dice, mientras cada mirada en la congregación siente la presión del destino. Miriam siente que el mundo se oscurece aún más. La responsabilidad abrumadora recae sobre sus hombros. ¿Por qué no me lo dijiste antes, madre? Me has mantenido en la oscuridad, grita, el dolor en su voz reverberando en la iglesia. Elías sonríe, un destello cruel de satisfacción. ¿Acaso no es encantador? El sacrificio que pensabas que eras tú, podría serlo todos. Y solo un héroe caduco, esperando hacer la solución, dice con desprecio. Las miradas se vuelven hacia él, encendiendo la preocupación. Nadie puede ignorar que Elías, el exadversario de Miriam, conoce secretos que podrían desentrañar la tela de su historia. El caos estalla. No podemos sacrificar a nadie. Esto no es lo que queremos, grita Sofía, ahora aferrada a un amigo. Un murmullo de rechazo recorre la iglesia. Cada rostro es un reflejo de miedo y confusión. Miriam mira a su madre y a Samuel, comprendiendo que lo que está en juego es más que su vida. Es el destino de cada alma en el pueblo. Pero en ese instante de máxima tensión, el suelo tiembla. Un desgarrador grito atraviesa el aire y la iglesia comienza a derrumbarse. Las columnas crujen mientras la luz se apaga, y Miriam siente que la oscuridad se cierra alrededor de ella. Entonces, una imagen estalla en su mente, una revelación abrumadora. ¿Y si nunca fue un sacrificio? ¿Y si todo ha sido un juego? En ese momento, Miriam se aferra a la luz, comprendiendo que un nuevo desafío acecha, uno que cuestiona todos sus conceptos de fe y verdad. Una sombra mayor se cierne sobre ellos, dejando a todos con la inquietante certeza de que este no es el final, sino solo el giro de una nueva y oscura página. La oscuridad se espesa alrededor de la iglesia, como un manto que oculta verdades y secretos bien guardados. Miriam siente el peso de la revelación en su pecho. Cada palabra de su madre es como un eco, resonando en su mente. No solo tú estás en riesgo. Sus manos temblorosas aprietan con fuerza el altar, un refugio que ya no parece seguro. La angustia y la confusión brotan en el aire. Samuel, madre, ¿qué quieren decir con esto? Grita, su voz temblando de autoridad y terror. La congregación se agita, los rostros se llenan de sombras y murmullos ininteligibles. Pero todos los ojos están fijos en ella, aguardando su... Miriam, lo que sucede aquí va más allá de lo que imaginas. El sacrificio es el último recurso, y siempre fue la opción que ocultamos de ti. No puedo creerlo, nadie va a ser sacrificado. No más. Protesta Sofía, su voz es un susurro ahogado. El caos crece, las emociones explotan como fuegos artificiales. Cada oración de protección que alguna vez trajo paz, ahora se siente como una cadena pesada. Elías, disfrutando la tormenta de emociones, su risa burlona resuena como un oscuro canto. ¿De verdad crees que puedes escapar? La historia tiene ojos, y el sacrificio es inevitable. Todos tienen un papel en esta obra. Su mirada desafiante brilla, como si alimentara a las sombras que se mueven por la iglesia. En ese instante, un grito aterrador corta el aire, paralizando a todos. ¡Oye, detente! Una figura emerge repentinamente de entre la multitud. Es un hombre, con el rostro desencajado, que se arrastra hacia adelante. La multitud se aparta, dejando espacio para su desesperación. No es solo la maldición, el sacrificio está aquí y no se detendrá. El amanecer está cerca. Las palabras del hombre son como un rayo. ¿Qué amanecer?, murmura alguien del fondo. Miriam siente un escalofrío recorrer su cuerpo, una ola de miedo y confusión. El sacrificio. Todos deben reunirse,
el ciclo continuará. Vuelve, grita él, su voz quebrada resonando en las paredes de la iglesia. De repente, las luces parpadean con fuerza y como si algo rompiera la barrera de la realidad, un destello de energía atraviesa la sala, lanzando a todos al suelo. Miriam siente un empujón, una explosión de aire que la deja sin aliento, y entonces, en ese instante catastrófico, una imagen fulminante se despliega ante sus ojos. Se ve a sí misma, no en el altar, sino en un oscuro ritual ancestral, rodeada de sombras, relacionadas con su propia familia. ¿Qué está pasando?, grita, el horror en su rostro reflejado en los ojos de su hermano. La verdad está aquí, Miriam. Tú eres el sacrificio del que hemos hablado. Por generaciones, se te ha destinado desde el momento de tu nacimiento, y no solo tú. La voz de Samuel retumba, pero sus palabras caen como piedras en un lago, haciendo ondas de caos. Mientras se agita, Miriam siente que su mundo se desmorona. No, no puede ser. Esto no tiene sentido. Se aferra a las verdades que siempre conoció. Cada murmullo, cada grito se vuelve parte de un caos ensordecedor, y entonces, como un acto de Dios, un estruendo reverbera, y la iglesia se ilumina con una luz cegadora. Frente a todos aparece un ser etéreo, una figura que irradia poder indescriptible. Estoy aquí para reclamar lo que es mío, dice con una voz profunda, envolviendo el aire y el corazón de cada uno. Sus ojos brillan con la sabiduría de los agazapados secretos. Miriam siente que le roban el aire. La figura parece conocer su ser más profundo. Eres la conexión del linaje. La traición y el sacrificio tienen un precio mayor, y no eres la única. Cuando la figura gira, cada rostro se convierte en un espejo de sorpresa y terror. Tú, Elías, has estado manipulando a todos desde las sombras. No eres el enemigo, eres la pieza en un juego que ni siquiera entiendes. El caos se intensifica, un estallido de murmullos ahogados abrumando la iglesia. Todo gira y en un instante Miriam se da cuenta. Ellos no son más que marionetas en un juego oscuro donde la verdadera enemiga es la herencia que llevan dentro. Y cuando cree que todo está a punto de desmoronarse, la figura irradia una luz que parece silenciar el caos y alcanzar lo más profundo de su ser. Tu madre sabía que podrías renunciar a todo. Sin un sacrificio, un futuro diferente podría nacer. Pero tú, Miriam, debes elegir, redimir o condenar. Las palabras giran en su mente como un eco interminable, mientras la angustia y la posibilidad se entrelazan. Miriam se da cuenta de que el sacrificio no es lo que pensaba, sino el inicio de algo mucho más grande. La iglesia, la congregación y su destino están en sus manos a la espera de su elección, pero en su interior surge una pregunta devastadora. ¿Podrá romper el ciclis? Samuel, madre, ¿qué quieren decir con esto?, grita, su voz temblando de autoridad o terror. La congregación se agita. Los rostros se llenan de sombras y murmullos ininteligibles, pero todos los ojos están fijos en ella, aguardando su respuesta. La figura de su madre brilla con una luz pálida entre la oscuridad. Miriam, lo que sucede aquí va más allá de lo que imaginas. El sacrificio es el último recurso, y siempre fue la opción que ocultamos de ti. No puedo creerlo. Nadie va a ser sacrificado. No más, protesta Sofía. Su voz es un susurro ahogado. El caos crece. Las emociones explotan como fuegos artificiales. Cada oración de protección que alguna vez trajo paz, ahora se siente como una cadena pesada. Elías, disfrutando la tormenta de emociones, su risa burlona resuena como un oscuro canto. ¿De verdad crees que puedes escapar? La historia tiene ojos, y el sacrificio es inevitable. Todos tienen un papel en esta obra. Su mirada desafiante brilla, como si alimentara las sombras que se mueven por la iglesia. En ese instante, un grito aterrador corta el aire, paralizando a todos. ¡Detente! Una figura emerge rápidamente de entre la multitud. Es un hombre, con el rostro desencajado, que se arrastra hacia adelante. La multitud se aparta, dejando espacio para su desesperación. No es solo la maldición, el sacrificio está aquí y no se detendrá. El amanecer está cerca. Las palabras del hombre son como un rayo. ¿Qué amanecer?, murmura alguien del fondo. Miriam siente un escalofrío recorrer su cuerpo, una ola de miedo y confusión. El sacrificio. Todos deben reunirse, o el ciclo continuará. ¡Vuelve!, grita él, su voz quebrada resonando entre las paredes de la iglesia. De repente, el hombre cae de rodillas y comienza a temblar.
Con un gesto frenético, se toca la cabeza y un destello de luz estalla en su frente. Está despertando. Él viene. El que controla todo ha vuelto. Su grito sacude a todos, como un eco de alarma, y una tensión helada se cierne en el aire. Miriam siente un golpe en su pecho. Su respiración se agita mientras el pánico se apodera de la congregación. ¿Quién es él?, le pregunta, su voz apenas una sombra. Samuel intenta calmarla, pero la angustia es palpable. Entonces, como si la propia tierra estuviera quejándose, el altar comienza a temblar. Las velas titilan, lanzando sombras danzantes, y de repente, una grieta se abre en el suelo, como un oscuro abismo esperando ser llenado. No, no puede ser, grita Miriam. Y su madre comienza a desvanecerse en un destello de luz. Miriam, el tiempo se acaba. Justo en ese momento, la figura del hombre se transforma, su rostro cambia, y en lugar del desesperado que era, ahora se asemeja a un reflejo de Miriam, como un espejo distorsionado. Eres parte de mí también, proclama con un eco retumbante. Eres la elegida para completar el ciclo. Miriam siente que el suelo se disuelve bajo sus pies. Las miradas se quedan fijas en ella, aterrorizadas. ¿Qué? No puede ser, grita, su mente abrumada, pero en lo profundo de su ser, algo comienza a despertar. Una conexión ancestral, un eco de poder que siempre ha sido parte de ella. Mientras el caos estalla, Elías observa con una sonrisa burlona. Finalmente, el sacrificio que has temido no solo te involucra, sino que te transforma, Miriam. Eres el hilo que conecta este oscuro legado. Las sombras se agrupan, girando en un torbellino alrededor de la iglesia, y con un fuerte estallido, las luces se apagan. En la penumbra, un silencio angustioso los envuelve. ¿Qué ha sido de su fe, de sus creencias? ¿Quién es realmente el sacrificado? En ese instante, lo que parecía un sacrificio, se transforma en un poderoso retorno de relevancia. Miriam se encuentra a sí misma, no solo como víctima, sino como la clave para romper el ciclo o fortalecer el vínculo con el mal. Sin tiempo para pensar más, un grito desgarrador resuena. Miriam despierta. Tú eliges. Llama a su madre, ahora una sombra incierta, desdibujándose entre las múltiples facetas de verdad y traición. La iglesia tiembla, y Miriam siente el ardor de algo que no puede entender. Un abismo amenaza su mundo. ¿Quién es realmente el monstruo? ¿Y serán ellos los sacrificios necesarios para que la vida vuelva a florecer, o simplemente un eco de una historia antigua que nunca acaba? El pavor se instala en su corazón. Todo cuelga de un hilo, y el desenlace está por llegar. La oscuridad que rodeaba la iglesia pareció cobrarse vida, un manto denso y opresivo que envolvía a todos en un silencio inquietante. Miriam sintió que el aire se volvía pesado. Cada respiración se convirtió en un desafío, mientras buscaba sentido entre la confusión reinante. La verdad está aquí, y el sacrificio debe ser. Resonó nuevamente la voz del joven que había irrumpido, pero su aliento se detuvo al mirar alrededor. En ese instante, la figura luminosa arrojó una luz intensa, atravesando la oscuridad y revelando los rostros pálidos de la congregación. Miriam, temblando, se dio cuenta de que no solo eran ellos los que estaban en juego, sino ella misma. «No puedo ser un sacrificio», exclamó, pero su voz se pierde. Finalmente, vio su madre, su figura difusa desbordando tristeza, y las palabras se le escaparon como un susurro. «Mamá, por favor, dime qué está pasando». Su madre se adelantó. Las sombras giraban a su alrededor. «Siempre supe que sería este momento. Miriam, tu vida está entrelazada con algo que va más allá de ti. No tendrías que sacrificarte, sí». Pero fue interrumpida. Un grito cortante emanó del joven que se había arrastrado hacia ellos. «Ella es la elegida, pero no como te han dicho. No hay sacrificio que ofrecer si el verdadero monstruo está dentro de nosotros». Miriam sintió que el tiempo se detuvo. «¿Qué?», murmuró, y la multitud parecía contener la respiración. Desde las sombras apareció un respaldo conocido. Era Elías, su risa burlona resonando en el aire crispado. «¿No es encantador, Miriam? Todo este drama y solo una dirección. Tú no eres la elegida. Eres la clave y la maldición que todos deberíamos enfrentar». Los ecos de su risa dieron vida a un abrumador caos. La gente a su alrededor comenzó a murmurar.
cada voz una mezcla de confusión y desesperación. De repente, todos los ojos se tornaron hacia Miriam, el peso de su legado aplastando su alma. No solo era un sacrificio, era el centro de una trama mucho más oscura. Miriam, despierta, la llamó Samuel, su voz ahora llena de urgencia. Lo que Elías dice es cierto. La maldición fue diseñada para que te alimentaras del dolor de todos nosotros. Detrás de la puerta que se abrió, todos hemos estado bajo su control, uniendo nuestras almas a un poder que creímos extinto. Las palabras explotaron en su mente como fuegos artificiales. ¿Cómo es posible? Ella murmuró, su mente se revolvía tratando de entender. Desde el fondo del abismo, una sombra emergió, chocando contra la luz, y tomando una forma familiar. Era su padre, fallecido años atrás. Miriam, he venido a liberarte. Lo que hemos ocultado es terrible, pero tú tienes el poder para romper el ciclo, dijo su voz, resonante pero llena de pesar. Papá, su voz se quebró, lágrimas llenaban sus ojos. Era este el regreso que había deseado. Pero la desolación se enroscaba en su corazón. Cada palabra de su padre acentuaba más la confusión. Si tú eres el verdadero monstruo, ¿cómo podemos confiar en ti ahora? El silencio se apodera de la sala de manera súbita. Miriam siente que el suelo tiembla bajo su peso. Todo alrededor se desmorona. La profundidad del secreto se despliega como un lienzo que remela lo que nunca imaginó. La voz de la multitud se mezcló en gasps de horror. Miriam, no puedes confiar en él, grita Sofía, sus ojos anegados de miedo. Ellos están jugando con nosotros. Debemos encontrar la verdad antes de que sea demasiado tarde. Bane, las luces parpadeantes comenzaron a fallar como si la misma iglesia estuviese en un conflicto. La verdad se encuentra en el útero de tu sacrificio. Solo así romperás la maldición, proclamó Elías, mirando a Miriam con una mezcla de desafío y temor mientras una sombra vendaval recorría el templo. Miriam se quedó petrificada. Ahora, rodeada de sus demonios, la verdadera lucha comienza. Es hora de elegir, renunciar o pelear, gritó, sintiendo que su poder interior despertaba. Pero mientras daba un paso al frente, la realidad se transformó en un torbellino de luces y gritos. El vacío se abrió bajo sus pies, y la oscuridad empezó a tragarse no solo la iglesia, sino también su propia identidad. Las últimas palabras de su madre resonaron en su mente. ¿Podrás enfrentar lo que hay dentro de ti? Cuando miró hacia atrás, solo encontró sombras y la luz desapareció de su vista. Todo lo que dio forma a su vida se desvanecía, y con ellos, la noción de quién realmente era. La revelación golpeó como un rayo. Había un poder más grande en juego, un sacrificio que no era solo de sangre, sino vital, y Miriam se dio cuenta de que su batalla estaba lejos de terminar. El silencio, profundo y aplastante, comenzaba a llenar la iglesia en ruinas, mientras el suelo se partía. Miriam se aferró a una última verdad. Si todos eran parte de este ciclo, ¿podría ser ella también la clave para su liberación o la línea que los llevaría a su perdición total? La historia estaba lejos de concluir, y la verdadera naturaleza de su destino aún estaba por revelarse. La oscuridad que rodeaba la iglesia parecía tomar forma, un manto denso e opresivo que envolvía a todos los presentes en un silencio inquietante. Miriam sentía que el aire ficaba más pesado. Cada respiración se tornaba un desafío. Miriam, tremendo, percebeu que não eram apenas eles que estavam em risco, mas ela mesma. Não posso ser um sacrifício, exclamou, mas sua voz se perdeu em meio a murmúrios crescentes de vozes cheias de terror. Seu coração pulsava com força, martelando em seu peito como um tambor. Então, viu sua mãe, sua figura etérea transbordando tristeza, e as palavras escaparam como um sussurro. Mãe, por favor, me diga o que está acontecendo. Sua mãe se adiantou, as sombras girando ao seu redor. Sempre soube que este momento chegaria, Miriam. Sua vida está entrelaçada com algo que vai além de você. Não seria necessário um sacrifício se... Mas foi interrompida. Um grito cortante ecoou do jovem que se arrastava em direção a eles. Não é apenas a maldição. O sacrifício está aqui e não vai parar. O amanhecer está chegando. As palavras do homem caíram como um raio. Que amanhecer? Murmurou alguém ao fundo. Miriam sentiu um arrepio percorrer seu corpo. Uma onda de medo e confusão. O sacrifício.
Todos precisam se reunir ou o ciclo vai continuar. Voltem, ele gritou, sua voz trêmula, ressoando nas paredes da igreja. De repente, o homem caiu de joelhos, tremendo. Com um gesto frenético, tocou a cabeça e um brilho de luz explodiu em sua testa. Está despertando. Ele vem. Aquele que controla tudo voltou. Seu grito sacudiu todos, como um eco de alarme, e uma tensão gelada pairou no ar. Miriam sentiu um golpe em seu peito. Não pode ser, gritou Miriam, e sua mãe começou a desaparecer em um brilho de luz. Miriam, o tempo está se esgotando. Nesse momento, a figura do homem mudou, seu rosto se alterando, transformando-se em um reflexo distorcido de Miriam, como um espelho quebrado. Você também faz parte de mim, proclamou com uma voz ressoante. Você é escolhida para completar o ciclo. Miriam sentiu que o chão se dissolvia sob seus pés. Todos os olhares se voltaram para ela, horrorizados. O quê? Não pode ser, gritou, sua mente confusa. Mas no fundo de seu ser, algo começou a despertar. Uma conexão ancestral, um eco de um poder que sempre foi parte dela. Enquanto o caos se desenrolava, Elias observava com um sorriso cruel. Finalmente, o sacrifício que você temia não é só seu. É a chave e a maldição que todos devemos enfrentar. As sombras se agrupavam, girando em um turbilhão ao redor da igreja, e com um estrondo, as luzes se apagaram. Na penumbra, um silêncio angustioso envolveu todos. O que tinha sido sua fé, suas crenças? Quem era realmente o sacrifício? Nesse instante, o que parecia um sacrifício se transformou em um poderoso retorno de relevância. Miriam se via não apenas como vítima, mas como a chave para romper o ciclo ou fortalecer o vínculo com o mal. Em meio ao desespero, um grito estrondoso ressoou. Miriam, tome cuidado. A verdade é mais sombria do que você imagina. A voz de Samuel ecoou com urgência, mas o silêncio se instalava como um manto. Então, do nada, uma luz brilhante explodiu do altar, ofuscando a todos e revelando uma cena aterradora. Era o espírito de seu avô, o verdadeiro guardião da maldição, surgindo das sombras. Eu sou o que você teme, mas também sou sua única esperança. Sua voz reverberou como um trovão. O choque tomou conta de Miriam. Tudo o que tinha acreditado estava prestes a desmoronar. Você? Balbuciou, sem entender. Você é parte disso? Sim, minha querida. Mas você é mais do que um sacrifício. Você é a única que pode reverter todo este mal. Ele gritou, e a igreja parecia tremer sob a força das suas palavras. Os rostos da congregação estavam paralisados pela incredulidade, e a tensão pairava no ar. Você deve escolher, aceitar seu legado ou condenar todos nós ao eterno sofrimento, disse ele. Seu olhar penetrante cravando-se em Miriam. Miriam estava paralisada, absorvendo a enormidade do que acabara de ouvir. Não era apenas sua vida em jogo. Todo o destino da congregação estava em suas mãos. Ela encarou a luz, a sombra, a verdade ou o sacrifício. E no fundo, uma única pergunta ecoou em sua mente. Ela realmente poderia se tornar uma heroína? Ou estava destinada a se tornar a vilã de sua própria história? A responsabilidade a oprimia, e o futuro de todos dependia de sua escolha. E enquanto tudo o que conhecia desmoronava, novas sombras começaram a surgir, deixando Miriam em um abismo de incertezas. A escuridão que cercava a igreja parecia tomar forma, um manto denso e opressivo que envolvia todos em um silêncio inquietante. Miriam sentia que o ar ficava mais pesado. Cada respiração se tornava um desafio enquanto tentava compreender a confusão que a cercava. A verdade está aqui e o sacrifício deve ser, ecoou novamente a voz do jovem que irrompeu. Mas seu alento se cortou ao olhar ao redor. A figura luminosa, seu avô, voltou a brilhar intensamente, iluminando os rostos pálidos da C. Exclamou, mas sua voz soou apagada, mesclada aos murmúrios apressados e aterrados da multidão. Você deve escolher, aceitar seu legado ou condenar todos nós ao eterno sofrimento, declarou sua mãe, a figura etérea ao seu lado. O ar estava pesado com trevas e expectativas, como se o próprio chão aguardasse uma decisão. O que está acontecendo? Murmurou Miriam,
seu coração afundando sob o peso das revelações. Elias observava, sorrindo com desdém. Você odeia isso, não? A única coisa que se interpõe entre você e esses segredos é a sua própria crença. Todas essas mentiras que você chama de fé, elas não farão você escapar. O ambiente estava tenso. Um eco de gritos fora da igreja começou a ressoar. Cada grito um eco da confusão e do horror que se desenrolava. O sacrifício, todos precisam se reunir ou o ciclo vai continuar. Voltem! Gritou o jovem desesperado, e suas palavras atingiram os presentes como flechas. Nesse momento, o chão começou a tremer. Um estrondo profundo reverberou, fazendo todos estremecerem. Uma fissura se abriu, e o pânico engoliu a sala. Não, não pode ser! Gritou Miriam, mas a terra se partia sob os seus pés, como um abismo sedento. Olhe! O que é isso? Gritou Samuel, apontando para a luz que surgia da fenda. Uma luz tão intensa que ofuscava os membros da congregação, que lentamente eram sugados pela escuridão. Para seu choque, a figura de seu avô começou a se fragmentar, cada parte do seu corpo desaparecendo em uma névoa de escuridão. Ao mesmo tempo, uma sombra se ergueu da fissura ao centro do altar, tomando uma forma grotesca que fez todos recuarem. Ele veio buscar, sussurrou o homem que estava ajoelhado, seu rosto contorcido em terror. Mas antes que pudesse terminar, a sombra avançou, e com um movimento ágil e aterrorizante agarrou o jovem, puxando-o para a escuridão que crescia. Não, não! Gritaram todos, a indignação transformada em desespero quando o jovem desapareceu na escuridão. A multidão se dividia em pânico, tentando escapar, mas algo os prendia, como se cordas invisíveis os mantivessem ali. É hora da verdade, Miriam. A sombra anunciou a voz ecoando como um trovão. De repente, seu avô veio à vida, mas não como um velho familiar. Sua forma era distorcida e maligna, sua expressão cheia de raiva. Você sempre foi a peça central deste jogo. Sempre foi você e nós te manipulamos. As palavras eram como facadas, cortando fundo em seu coração. O homem que ela amava agora era um dos agentes dessa calamidade? Por quê? Miriam gritou, sua voz se quebrando sob o impacto. Por que você me faria isso? Porque você é a chave e a maldição. Ele respondeu, a sombra girando em um colapso teatral, um espetáculo de horror. E se conseguir aceitar isso, talvez ainda haja uma chance. Os olhares da congregação se voltaram para Miriam, e os rostos eram uma mistura de horror e confusão. Ela não era apenas a sacrificial. Ela era o cerne de todo o sofrimento. Um nó se formou na garganta de cada um, imaginando o futuro que os aguardava. As luzes da igreja começaram a piscar, e era como se o próprio lugar estivesse perante o colapso. A tensão aumentava, transformando-se em um clímax angustiante. E com uma explosão de luz, tudo ficou em silêncio. O chão permaneceu inabalável, mas algo em algum lugar mudara. A sombra recuou, e então, com um gesto, apontou para Miriam. Você tem o poder. Você pode decidir. Afirme a maldição ou quebre o ciclo de dor. O sacrifício pode não ser apenas a sua vida, mas o que você escolherá se revelará a verdade sobre todos nós. A multidão, em um estado de choque absoluto, observava em silêncio enquanto a tensão carregava cada sombra. Miriam olhou ao redor, enfrentando os olhos aterrorizados de sua mãe, as expressões ansiosas de Samuel e o sorriso sinistro de Elias. Um eco ressoou através do campo de batalha emocional. Suas palavras uma seta certeira no coração do dilema. O verdadeiro sacrifício não seria a vida, mas a escolha que perturbaria a ordem da vida e da morte, desvendando segredos que eles nunca poderiam imaginar. De repente, uma pergunta perfurou a mente de Miriam, uma questão devastadora. Se ela rompesse o ciclo, seria capaz de salvar a todos, ou esse mesmo ato os condenaria? O abismo a aguardava, e a escolha dela definiria tudo. La tensión se apoderó de la iglesia como un manto pesado. Todos los ojos estaban fijos en Miriam. El aire se sentía cargado de energía, y el ecosistema de emociones era un torbellino. Eres la clave y la maldición, resonó la voz de su abuelo, el antiguo guardián de secretos oscuros. Miriam se aferró al altar,
sintiendo que el foco de la realidad se encontraba en ella, como si todo lo que conocía estuviera al borde de desvanecerse. «No puedo ser un sacrificio», gritó, su voz llena de pánico. Elías, disfrutando del momento, dejó escapar una risa burlona. «Miriam, siempre has sido nuestra pequeña marioneta, pero ahora el espectáculo está por comenzar». Las sombras crecieron a su alrededor, pero su mirada desafiante apenas pudo intimidar a la joven. Ella sabía que debía elegir, debía decidir. Pero ¿cómo hacerlo? Pero no completamente ella. «Miriam, escúchame», empezó a decir, pero las palabras se trenzaron con el rugido de la luz. «No, no, no, no». Miriam gritó, sintiendo que algo se rompía en su interior. «¿Por qué tantos secretos? ¿Por qué tantos años de dolor?» La luz consumió la sala, la presencia de su madre se hizo más fuerte, pero en lugar de consuelo, eso trajo más caos. «Es porque siempre te he amado», sostuvo su madre, dejando caer una lágrima. «Pero debía protegerte de la verdad, incluso si eso significaba hacerte sufrir». La voz resonante de su abuelo se unió a la de su madre. «Tu vida ha sido un juego, un tablero de ajedrez en el que cada movimiento se ha calculado. No solo eres una pieza, eres el rey en esta partida». El corazón de Miriam latía a 1000 por hora, pero en ese momento la luz se tornó oscura y fría. Su madre y su abuelo se convirtieron en sombras. «No», gritó, «apenas entendí lo que está pasando y ustedes desaparecen. Basta». Los rostros de la congregación empezaron a distorsionarse, uno a uno, como si ellos también fueran parte del juego. «No, no, todos están aquí, somos un solo vínculo», pensó, angustiada. De repente el joven que había gritado antes se lanzó al frente de la iglesia, agitando las manos. «Detengan esto, todo esto es un engaño, no son ellos, eres tú quien nos tiene atrapados». Miriam quedó helada. Todos la miraron con preocupación. El miedo llenó la sala mientras varios empezaron a murmurar entre sí. «¿Quién te crees para interrumpir así?», espetó un hombre mayor. «No, escúchenme, he visto esto antes, sé cómo termina. Ustedes son manipulados, los veré caer uno a uno, uno tras otro». El joven se tornó más errático, mostrando su desesperación. «Ellos tienen el control, ustedes son los sacrificios». En un instante, la figura oscura que parecía de su abuelo tomó forma de un monstruo. «Tú nunca has sido simplemente una joven de fe, Miriam. Siempre has sido parte de algo más grande, un ciclo que se repite». De repente, un rayo de luz emergió de la grieta en el suelo. La sala temblaba y las columnas de la iglesia comenzaron a ceder. Todos gritaban: «Salgan, hay que escapar». Fue el caos. En medio del estruendo, todo se detuvo. Miriam se encontró cara a cara con su propia imagen reflejada en la grieta. «¿Quieren la verdad? Aquí está. Yo soy el monstruo que han estado buscando, pero también soy la salvadora». Un eco retumbante resonó en la iglesia, y cada rostro se volvió pálido como la muerte. Un silencio sepulcral se adueñó de la escena, incluso el monstruo se detuvo. En ese momento vulnerabilidad, Miriam sintió que el manto de la oscuridad la envolvía. «No puedo ser lo que se espera de mí», pensó. «Donde hay dolor, allí hallaré la esperanza». Las palabras flotaron en el aire, y para su sorpresa, las sombras comenzaron a partir. Pero los rostros de su madre y su abuelo, distorsionados en sufrimiento, comenzaron a gritar al unísono: «Miriam, no, no lo hagas». Fue entonces que un destello de memoria iluminó su mente. Imágenes de la infancia, momentos felices que la definieron. «Siempre fuiste la elegida», resonó la voz, y el hondo eco de su legado golpeó su ser. ¿Era ella realmente el monstruo o la salvadora? Todo se tambaleaba como si el universo la retara a romper el ciclo. En un acto de desesperación, Miriam gritó: «Basta, yo elijo mi destino», y con eso, la grieta se cerró de golpe y las luces de la iglesia parpadearon, sumiendo a todos en una oscuridad impenetrable. En medio del caos, la sombra del joven que había gritado se disolvió, y cuando la verdad pareció a punto de revelarse, todo se detuvo. La sala quedó en silencio absoluto. Miriam, ahora sola frente a una multitud atónita, se dio cuenta del abismo en el que se había convertido su vida. ¿Qué había elegido realmente?
Había tomado el camino correcto. A medida que el silencio se hacía más pesado, las sombras comenzaron a retomar su forma, pero algo había cambiado. Algo dentro de ella estaba despierto, y el verdadero sacrificio apenas comenzaba.